Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm, fully committed to play its part in creating a fairer and more sustainable world. We serve clients of all sizes, both public and private, across sectors with a wide range of services. Through this multidisciplinary approach, our people all over the world are dedicated to helping clients mitigate risks, operate transparently, and grow responsibly, while always keeping the public interest at heart. As times are changing, now more than ever, organizations must ensure the actions they take today are the right ones for the future they want to build. It is time to move forward with renewed purpose, focusing on what matters and investing where it counts. For our people, our clients, our planet, and society. Acting now for what's next. Buenos días para todas las personas que puntualmente se están conectando a nuestro webinar. Les damos la bienvenida a este encuentro. Hoy vamos a hablar sobre la preparación de las empresas frente a los riesgos de ciberseguridad y vamos a dar 5 minutos de espera para que nuestros asistentes pues se conecten y ya daremos inicio al webinar. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener un webinar sobre la preparación de las empresas frente a los riesgos de ciberseguridad. Les damos la bienvenida de nuevo a las personas que recién se conectan. Quienes nos acompañan hoy, nuestros exponentes son Johnson Belandi Alvarado, socio consultoría en Colombia. Johnson tiene 25 años de experiencia profesional, es contador público, tiene un MBA en Administración y Dirección de Empresas, Escuela de Organización Industrial, y es auditor certificado de Sistemas de la Información, SIS. Igualmente, Johnson tiene experiencia en empresas de Latinoamérica y se enfoca en la planeación estratégica y tecnología, control y seguridad del sistema de información, y se especializa en industrias de las telecomunicaciones, manufactura y servicios. También nos acompaña José Antonio Castrillo Nuevo, él es director de consultoría de Mazars en España, tiene 20 años de experiencia profesional, es licenciado en Derecho de Administración, máster en Dirección y Gestión de la Seguridad y Tecnología de Información, autor certificado de Sistemas de la Información, Certified Information Security Manager, desde el 2007, certificado en Governance of Enterprise IT desde el 2008, CDPSE, Certified Data Privacy Solution Engineer y auditor principal ISO 27001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Igualmente, José tiene experiencia en empresas de Latinoamérica, Europa y España y se enfoca en el cumplimiento de la normativa de tecnología en todos sus ámbitos. Entonces, bienvenidos a Johnson y José. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que el webinar es grabado. Todas sus inquietudes serán contestadas por el chat y las preguntas igualmente. Las memorias serán enviadas al finalizar el evento y muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro evento. Gracias, Felipe. Buenos días para todos. Muy complacido de estar aquí con ustedes en la mañana del día de hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar. Entendemos que dedican parte de su tiempo para estar actualizados en estos temas y adquirir un poco más quizá de conocimiento que puedan aplicar en sus empresas sobre un tema como la ciberseguridad que tiene tanto impacto el día de hoy en el ambiente empresarial, ¿verdad? Muy sonada por estos días. Y es que con los avances tecnológicos que vemos hoy en día, pues se genera un incremento sustancial en las empresas, o se ha generado en los últimos años. Vemos ese incremento exponencial, diría yo, de los procesos que en las empresas se hacen basados en tecnología. Vemos cada vez mayor automatización, mayor digitalización y por lo tanto un aumento bastante alto de los datos digitales que maneja una empresa. También se ha incrementado la interconexión en línea, que implica transferencias de información y por lo tanto exposición de esa información que la empresa tiene hacia medios externos debido a esas transferencias o debido a esas posibilidades que hay
de procesamiento de información, por ejemplo, en mecanismos como la nube, que no es otra cosa que procesamiento o disposición de la información en, en ambientes a través de las herramientas de interconexión como Internet. Tenemos también la expansión de la información que las empresas transfieren y también que ponen disponible para terceros a través de redes privadas o redes públicas como la Internet. Y bueno, pues con todo este panorama, todas estas tecnologías y todos estos cambios operativos de manejos manuales a manejos digitales, pues generan grandes oportunidades para los negocios que las empresas han venido aprovechando en debida forma en los últimos años, pero también esto genera un incremento en el panorama de riesgos que se derivan de la seguridad cibernética también. Vemos con este panorama cómo los ataques y eventos de seguridad van creciendo día a día, cada vez vemos muchas más noticias en diferentes compañías en nuestro país, a nivel global, a nivel Latinoamérica, sobre eventos que ocurrieron de riesgos relacionados con la seguridad cibernética. Por todas estas razones, es un imperativo que las empresas grandes, pequeñas, medianas, del tamaño que sean, en el estado operativo en que se encuentren, estén preparadas hoy en día para manejar este tipo de riesgos. Y alrededor de este tema es que queremos hablarles el día de hoy, de esto es que queremos conversar con ustedes, acerca de qué tan preparadas están nuestras empresas para controlar los riesgos de ciberseguridad a los que ya se encuentran expuestos. Nuevamente, bienvenidos y los dejo con José, que nos va a hablar un poco más en detalle de estos temas. Gracias. Muchas gracias, Johnson. Buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros. La sesión de hoy, yo cuando lo comentamos y cuando hablamos del tema de ciberseguridad, yo creo que vamos a partirlo o dividirlo en dos partes. Vamos a hacer una pequeña, como veis en la pantalla, una pequeña introducción sobre qué es asentar un poco los conceptos de ciberseguridad. Mi percepción a día de hoy es que las empresas de cualquier tamaño, pero sobre todo empresas pequeñas, empresas medianas o mid-market, todavía les es ajeno y lo ven como algo muy distante, algo etéreo y que no llegan a entenderlo. La idea de la introducción es asentar el concepto de ciberseguridad, que como bien había dicho Johnson, pues son conceptos cercanos que debemos tener cada uno y ver cómo estamos preparadas todas las organizaciones para poco a poco ir adaptando o aceptando y solventando estos retos. Y en la segunda parte, pues sí me interesaría o sí voy a contar un poquito nuestra experiencia en el tema de estos ciberriesgos, lo que hemos llamado ciberriesgos. ¿Cómo podríamos empezar? La pregunta, vale, Antonio, me has comentado todo esto, ya sé los peligros que hay fuera y cómo empiezo. Pues un poco intentar responder a esas dos preguntas. Sobre todo qué procesos, qué riesgos, qué controles tenemos identificados en las organizaciones y por dónde empezar, por dónde tenemos que empezar un poco para que no ocurra lo que bien ha dicho Johnson, que nuestros activos se vean comprometidos. Entonces, si quieres, Jorge, pasamos a la siguiente. A mí me gusta... Sí, Jorge, me gusta empezar siempre las presentaciones con una pregunta, ¿vale? Entonces, si vosotros pensáis, y un poco yo creo que este es el germen de toda la presentación y de la ciberseguridad, ¿cuál es el mayor activo de la organización? Yo creo que esto ha ido cambiando con el tiempo. No sé qué opináis. ¿Cuál es el mayor activo de la organización? Si realmente estamos hablando del último modelo de servidor, el último modelo de portátil, si son los diferentes activos o diferentes muebles que tenemos, bienes muebles que tenemos en las organizaciones, si en sí es el local. Pues vais a ver que durante toda la presentación, si quieres pasar, Jorge, por favor, vais a ver que la respuesta no es esta, no son los activos financieros. El mayor activo que tenemos es la información. La información, y vais a ver que todos los ataques y todas las intrusiones que hay a día de hoy en los sistemas de información de cualquier empresa tienen un objetivo, que es la información, comprometer la información. Es decir, comprometer aquella información que no está debidamente protegida. Por lo tanto, el objetivo que tenemos que tener y al que debemos estar preparados desde el punto de vista para gestionar los riesgos de ciberseguridad es la protección de esta información.
Es decir, muchas veces, y os pondré ejemplos y algunos ejemplos que han pasado ayer aquí en España, cuando se ven comprometidos los principios de la seguridad, es decir, la confidencialidad, la integridad o incluso la disponibilidad, hace muy complicado que determinadas organizaciones puedan seguir superviviendo. Y esto hay informes que lo dicen así. Pues afecta a la continuidad de negocio, es decir, afecta al día a día de la organización. Entonces, y estamos hablando, y yo creo que lo tenemos que tener siempre presente, de los 3 principios de la seguridad de la información, es decir, la confidencialidad, que ahora veremos, es decir, que aquella información que yo quiero que no nadie acceda, solo acceda a las personas que yo quiero, la integridad, que aquella información que no sea modificada si yo no permito que sea modificada, y la disponibilidad, es decir, la disponibilidad y las empresas. Todas las empresas prestamos servicios, tenemos clientes y por lo tanto nos interesa estar disponibles, que los activos estén disponibles para prestar estos servicios. Por lo tanto, estos 3 requisitos van a ser durante toda la presentación el hilo conductor y en el que debemos preservar o gestionar los riesgos de ciberseguridad. Sí, Jorge, por favor. Pues si veis lo que estamos hablando, la información, y es lo que tenemos que tener siempre presente, es el principal activo de la empresa. Las empresas, al final, gestionamos, tratamos o almacenamos, como queramos llamarlos, información en nuestros sistemas de información. Acaba de comentar muy bien Johnson que al final la diferencia entre el concepto de seguridad de la información de hace 20 años y el de ciberseguridad del día de hoy, precisamente es la diversidad de los sistemas de información. Antes las empresas los teníamos en un servidor, en una sala de ordenadores, metido en nuestras, digamos, instalaciones. Ahora no. Ahora tenemos portátiles que se conectan a diferentes fuentes de información de la empresa, tenemos ordenadores, tenemos servicios en nube, diferentes proveedores. Muchas veces lo que actualmente ha dificultado la gestión de los riesgos en seguridad y en ciberseguridad es precisamente esta diversidad en el acceso a la información. Ahora podemos acceder a la información y a cualquier tipo de información desde cualquier tipo y en cualquier lugar. Y eso los atacantes se han percatado. Antes no había un sitio de entrada, una puerta de entrada, ahora no. Ahora podemos entrar, y de hecho los servicios que prestamos nosotros precisamente tienen como ese objetivo, podemos entrar a través de un teléfono a un servidor central de una organización si no tienen las medidas de seguridad adecuadas. Y algo muy importante y que también comentaremos, no pensemos que todo lo que viene de fuera, o sea, todos los atacantes que vienen de fuera son amenazas externas. Es decir, muchas veces la consolidación de los ataques o de las amenazas externas vienen precisamente por errores internos, por la falta de capacitación de los empleados o de la organización. Y esto es una máxima que se repite de hace 20 años. Y luego comentaré también algunos de los casos, pero algunos de los grandes ataques que ha ocurrido en Europa precisamente ha sido porque una persona se ha bajado un zip y lo ha ejecutado. Ahí ha comenzado el problema de la organización. Por lo tanto, es fundamental tener medios técnicos, pero también organizativos, para garantizar lo que es la seguridad de la información. Y como digo, para garantizar lo que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de esa información en la organización. Sí, Jorge, por favor. Por lo tanto, hay 5 ejes que van a vertebrar lo que es toda la gestión de riesgos de la ciberseguridad, ¿vale? Estamos hablando de la confidencialidad, que lógicamente que es divulgación de esa información a personas no autorizadas. Y esto, por ejemplo, y para que veáis que no es algo teórico, ayer precisamente en España un gran hospital sufrió un ataque y lo que hizo fue, a través del ransomware, que no sé si lo habéis oído, que es secuestrar esa información y pedir un rescate de esa información. Y lo que te dicen es, hay información confidencial que si no nos das lo que te pedimos, lo que hacemos es divulgar esa información. Divulgarla en redes sociales. Entonces, ¿a qué afecta la confidencialidad? Ese es el objetivo del ataque. No es otro. Lógicamente, afectamos a lo que es la integridad. Es decir, que los datos que nosotros tenemos, y pensemos, todos sí que pensamos en nuestra organización, veremos que esto puede impactar en nuestra actividad de negocio, que la información que modifique, lógicamente, que solo sea modificada por la persona que está autorizada. Porque si no, eso podría desvirtuar, lógicamente, toda la información que yo tengo de mi organización. Por lo tanto, hay que poner controles que garanticen esa integridad, ¿vale? Por supuesto, estamos hablando de la disponibilidad y desde hace 20 años, hay ataques directamente que afectan a la disponibilidad y yo creo que muchos de vosotros, y ahora pondremos algunos ejemplos, los tenéis en mente. Son ataques
muy simples desde el punto de vista del entendimiento. Si os lo comento, que al final es lanzar, si yo tengo un servidor que acepta, imaginaros, una petición cada 5 segundos y lanzo 50 peticiones, llega un momento que el servidor se colapsa y se cae. Y esa web o ese servicio no está disponible. Pensad que esto en determinados servicios pues es un impacto brutal desde el punto de vista financiero. Vale, y durante la presentación lo que yo intentaré un poquito es que veáis la ciberseguridad y la seguridad no como un coste, sino al final como una inversión para evitar determinadas pérdidas organizativas, que al final es lo que ocurre en todas las empresas que somos atacadas. ¿Vale? Precisamente otra de las cosas que intentamos garantizar es el no repudio, es decir, que yo tenga, y esto está enlazado un poco con la autenticidad, es decir, que la persona que me envíe esta información o el transmisor de esta información sea quien dice ser. ¿Vale? Es una capa más de seguridad. Y esto, por ejemplo, se garantiza con determinados cifrados o con determinados medios de firma electrónica. Al final, estos son los principios o los requisitos de seguridad. Es lo que mueve, y esto yo creo que lo que tenemos que tener todo claro, lo que es la seguridad de la información y la ciberseguridad en general. ¿Vale? Sí, Jorge, por favor. Que al final, yo creo que es bueno definir lo que es ciberseguridad. La ciberseguridad no más que es la práctica para proteger los sistemas importantes y la información confidencial de ataques digitales. Estas dos últimas palabras es lo que quizás ha venido diferenciando ciberseguridad de seguridad hace 25 años. Ataques digitales, es decir, estamos más expuestos al mundo digital. Por lo tanto, esto que antes no ocurría hace 25 años, ahora está ocurriendo. ¿Vale? Antes nos sacábamos información por un pendrive, por un USB, por un disco duro. Ahora no, ahora la información la tenemos fuera. Y eso quizás es lo que diferencia la ciberseguridad, como digo, de la seguridad de la información conceptualmente. ¿Vale? Pero ¿cuáles son los riesgos que tenemos que tratar? Bueno, vale, José Antonio, tú me estás diciendo esto, pero no sé qué riesgos. Pues estamos hablando de diferentes riesgos y luego veremos una trazabilidad con los ataques. Pues puede haber daños físicos, es decir, tenemos que protegernos de daños físicos, acciones humanas, fallos del equipamiento, o ataques internos o externos. Esto es un poco lo que nos vamos a detener hoy precisamente. En ataques internos, y yo creo que hay que subrayar el ataque interno o el fallo interno, y los ataques externos. Muchos de los ataques externos, muchas de las noticias que vosotros veis por Internet, precisamente se basan en fallos internos, fallos de las personas que reciben alguna información, webs que parecen ser lo que no son y las pincho, enlaces que no sé dónde vienen y los pincho, ejecutándome por debajo una serie de programas. Por lo tanto, estamos hablando de que la capacitación interna, el desarrollo de políticas, que la gente sepa lo que puede llegar a hacer, es fundamental en las organizaciones. Y me vais a permitir que en las slides siguientes pues intente un poco dar una buena visión de lo que es el hacking, ¿vale? Que no siempre es negativo. Y, por supuesto, el riesgo de la pérdida de datos, divulgación de secretos comerciales, que puede ser fundamental, fraudes, espionaje y, sobre todo, el robo, lo que os he comentado. Puede haber secuestro de información, un ataque para secuestrar información, gente confidencial y sin que la empresa no puede funcionar. Nosotros hemos estado en proyectos que los hemos llamado, me gusta poner en las presentaciones ejemplos para que lo veáis, toma de control. ¿Por qué? Porque habían entrado en la organización, habían cifrado toda la información, también los backup, no tenían contraseñas, de tal forma que la empresa decía, ¿y ahora qué hago? No puedo hacer absolutamente nada, porque no tengo el control de nada, de absolutamente nada. Y eso es un problema, porque no puedes funcionar, ¿vale? Y, por supuesto, también hay otro riesgo que debemos tratar desde el punto de vista de seguridad, que son los errores en las aplicaciones, tanto de entrada, error de computación, como errores de entrada. ¿Vale? Sí, Jorge, por favor. Me gustaría un poco, como digo, todos hemos oído el tema de hackers, siempre oímos el tema de hackers como algo malo. Y inicialmente la palabra o el concepto de hacker no siempre o no debería ser o no debe ser malo. Hay tres tipos y yo intentaré en esta presentación también lanzar o romper una lanza en favor del concepto del hacker. ¿Vale? Luego lo veremos un poco la diferencia. Pero el concepto de hacker, si yo atengo a lo que, por ejemplo, y como hablo de España, me voy a tener a la Real Academia de la Lengua, cuando te define lo que es hacker, hacker te pone que es una persona experta en tecnología que se encarga de la seguridad y desarrollar las mejores prácticas de las mismas. Esa es la definición de hacker en la Real Academia. Como veis, no es una mala acepción. Aquí nosotros distinguimos tres tipos, si podemos hablar de tipología de hacker, que son el hacker, o sea, es aquel que sí, que lo que intenta es solventar nuestros controles o
tirará bajo nuestros controles con fines maliciosos, el ejemplo que os he puesto y veremos ahora durante la presentación algunos ejemplos. Oye, te secuestro la información y te pido dinero a cambio de. Y eso es lo que oís siempre en la prensa y es el concepto más tradicional de hacker. Pero también existen, lógicamente, hackers que están, para entendáis, en el lado bueno. Es decir, gente muy experta en seguridad que lo que se encarga precisamente es de proteger. Y oiréis jaque blanco, jaque inético, que proteger a las empresas y mejorar sus sistemas de seguridad. Es decir, servicios de empresas que lo que te ayudan es a dar una capa de seguridad con personas expertas. Y luego hay otros que, bueno, que la metodología o la doctrina lo llama gris, que al final son aquellos que no es una buena práctica desde el punto de vista comercial, que no sé si alguno de vosotros pues lo ha tenido, que es, oye, pues mira, te echo un escáner que tú quieras y mira, te saca esto. Al final, sin mi consentimiento, está viendo o intentando ver mis vulnerabilidades para venderme un servicio. Su objetivo no es malicioso, pero también estás ofreciendo un servicio en el que, intentando penetrar en el sistema de forma no legal, ¿vale? Para luego informar a la empresa y decirte, oye, venderte un servicio. Pero lo que intento un poco en la presentación, y ahora lo veremos después, es que el tema de hacker, quizás alguno de vosotros, no sé si lo conocéis, el concepto de... Sí que pasamos a la siguiente mejor. Mira, Jorge, por favor, pases a la siguiente. El concepto de hacker quizás vino en su momento con Kevin Mitnick, que es uno de los primeros y más conocidos hackers americanos, y que sí es verdad que se dedicó, pues eso, fue apreciado, estuvo en la cárcel, ahora está ya en, digamos, el lado blanco, en empresas de seguridad, pero fue más conocido y quizás se autodenominó Cóndor, que lo conoceréis, es un nombre en pila, y se dedicaba precisamente a temas de hacking. ¿Vale? Jorge, por favor, si quieres la siguiente. ¿Qué tipología, a nivel general, para que vosotros tengáis claro, qué tipología de hacker, qué puede ocurrir? Un poco antes de entrar en los hackers, como digo, siguiendo lo que es la introducción, pues hay diferentes tipologías de ataques que luego veremos un poquito más en detalle, ¿vale? Pero fundamentalmente estamos hablando de la interrupción de los servicios. Es decir, cuando una herramienta, una aplicación, y por aplicación hablamos un servicio web, de nuestra red deja de estar disponible. Esto es lo que se llama, si os recordáis, uno de los requisitos era la disponibilidad de los servicios. Es decir, el objetivo es interrumpir el servicio. Y esto, lógicamente, en un periodo de ventas, con un margen muy limitado, pues tiene un impacto económico para la organización importante. Por lo tanto, aquí la seguridad lo que se intenta es establecer planes de continuidad de negocio, minimizando lo que es la interrupción de en caso de interrupción de servicio, minimizando este impacto, ¿vale? La interceptación. Y luego veremos algunos ejemplos. Esto, para algunos de los que no seáis tan o no seáis expertos en tecnología, no conozcan la tecnología, al final yo siempre digo el mismo ejemplo. Es cuando un tercero, yo me quedo sentado y escucho la conversación de otros dos. Y al final, cuando hay algo que me llama la atención, me lo quedo. O puede ser una contraseña, ¿vale? La modificación. Yo, sin das de tu cuenta, puedo llegar a modificar información. Y esto, lógicamente, puede tener un impacto importante para las empresas. O hay un tipo de ataque que lo hemos llamado fabricación, es decir, yo me creo mi página web que es muy parecida, y estos son, aunque digas, bueno, Juan Antonio, son muy parecidas, o tarjetas, pero sobre todo páginas web, en las que yo me hago pensar al usuario que soy otra persona, que soy otra página web, que soy otra empresa. Y esto, como digo, lo veremos de durante toda la presentación, pero grandes ataques del año 2022 han tenido como consecuencia el error humano, el pinchar un link, el aceptar una aplicación, el pinchar en una página web que no es correcta, el contestar un correo que era simulado. Al final, eso es la vía de entrada de los hackers, una de las vías fundamentales, la ingeniería social o el error humano, ¿vale? Sí, Jorge, cuando quieres. Como digo, hay muchas técnicas. Tampoco quiero que esta presentación, porque yo creo que tampoco es el objetivo vuestra, sea muy tecnológica, pero sí es verdad que no podemos pasar por una presentación de ciberseguridad sin al menos que os empiecen a sonar determinados o que os suenen determinados técnicas de hacking, técnicas de ataque, ¿vale? Uno está lo que se llama, y lo iréis porque lo vais a oír en prensa, la suplantación spotting, que es la suplantación de identidad de un sistema total o parcialmente, ¿vale? Puede ser un correo falsificado y lo recibiréis un montón de veces. Y nosotros hemos analizado ataques donde os puedo decir que el nivel de perfección es muy grande.
donde casi te hacen pensar que es el responsable o el director financiero de tu organización para que pagues una factura. Y esto, como digo, son casos reales, donde hay un correo de tu director financiero que te dice, oye, paga inmediatamente esta factura y, por supuesto, ese pago, como lo realices, ya no ves el dinero. Esa suplantación de identidad existe y suele ocurrir muchísimo. ¿Qué sucede? No hay los controles internos adecuados para evitar, por ejemplo, este tipo de ataque, ¿vale? El sniffing, que al final es escuchar la información, y hay herramientas que lo hacen. Si esa red no está securizada, escuchamos toda la información que se transmita por esta red. Y como sabéis, al final, por las redes va toda la información, incluidas contraseñas. Por lo tanto, es muy, muy, muy útil, ¿vale? Hay otro ataque que se llama el man in the middle, que al final es una mezcla de varias técnicas. Y lo que se hace consiste en, yo cojo esa información o intercepto la información entre dos interlocutores, y lo que hago es analizar esa información, transmitirla a mi otro interlocutor para que el inicial se piense que no hay nadie entre medias. Es decir, me hago invisible, pero estoy analizando y captando toda la información. Y esto es otro ataque que suele ocurrir bastante. Oiréis mucho el tema de malware. Malware al final son programas dañinos de un sistema, son virus, para que me entendáis. Y esto vienen muchísimo, muchísimo, muchísimo por el tema de los programas que yo me descargo por correo electrónico, determinados links que tienen por debajo un ejecutable, y pinchando el link yo ejecuto y me descargo un programa. Es decir, el malware, no nos imaginemos que son todos externos y que están esperando a ver dónde está el hueco en mi seguridad perimetral, digamos, en mi firewall. No, muchas veces vienen de interno, que no hay unas políticas adecuadas, no hay unos procedimientos adecuados en la organización, y lo que hace que la gente pinche los links, pinche web o se descargue el programa, se descargue un zip. Como digo, son técnicas muy perfeccionadas, donde casi si no tengo unas directrices de compañía muy adecuadas, voy a caer en ellas. Hay otro ataque que es la denegación de servicio. ¿Qué consiste? Pues yo creo que lo he comentado, es la interrupción de un servicio sin autorización. Es decir, si yo quiero, y esto, una pequeña, antes ha comentado Jorge el tema de compliance, pues cada vez más las leyes intentan regular el tema de la tecnología. Es más, la denegación de servicio en España es un delito penal. Si yo realizo, pero también realizado por las empresas, no solamente por los particulares. Si una empresa intenta hacer una denegación de servicio y tirar la web de la competencia, es un delito desde el punto de vista empresarial. Eso ha cambiado en los últimos 7 años. Por lo tanto, la denegación de servicio consiste en lanzar, para que me entendáis todo lo que no sois de la parte tecnológica, muchísimas peticiones, es decir, muchísimos avisos a un servidor, de tal forma que yo colapso ese servidor. No tiene capacidad para tantas peticiones y se cae y deja de estar en servicio. Y esto, como digo, esto es un problema para muchas empresas. Problema desde el punto de vista, imaginaos comercialmente, ya los clientes puede que el servicio no esté disponible durante un día, durante 2 días, dependiendo de los niveles de seguridad, dependiendo del backup o el plan de continuidad de negocio que tenga implantado. Y hay un tercero que es ingeniería social. Y esto sorprendería cuando nosotros hacemos proyectos desde el punto de vista sin tecnología, la información que se puede llegar a conseguir de las personas en las organizaciones. Pero incluso por teléfono, llamando por teléfono, se han llegado a conseguir contraseñas, se han llegado a conseguir nombres. Si yo doy muchos nombres de la parte interna de la organización, puedo llegar a hacer otro tipo de ataques, puedo realizar correos, llámese la parte de organización de las empresas. El tema que habéis oído muchísimo, el tema de phishing, que es la utilización o suplantación de identidad de una empresa o un organismo. Oye, pues mira, no, es que recibí un correo de tal empresa, lo he pinchado y ya en el momento que yo pinche ese link, gente ya he dado una puerta, he abierto una puerta porque estoy instalándome muchas veces un programa que da una puerta a un posible atacante. ¿Vale? Y bueno, luego os he puesto otros tipos de ataque y de hacking que hay, como el SQL Injector, que es insertar determinado código en determinadas web para que me dé información. Pero lo que quería con esta slide comentaros es que no solamente hay un tipo de ataque, que no solamente las personas que quieren nuestra información lo van a hacer de una forma, y que saben cuál es nuestra debilidad. Y muchas veces las empresas nos securizamos desde el punto de vista perimetral, ponemos muchos firewalls y nos olvidamos la parte interna, la parte de la gente, las políticas, los procedimientos, cómo debemos actuar, cómo se debe garantizar que en el correo lo que le llega al usuario en gran parte está depurado, y si no, que el usuario, ante la duda, pues a quién tiene que remitir antes de ejecutar absolutamente nada que le haya llegado por correo. Y eso los atacantes lo saben. Sí, Jorge, cuando quieras.
¿Cómo podemos proteger? Desde el punto de vista tecnológico, si nos hablamos del punto de vista, estamos hablando de una parte interna, de procesos que luego veremos un poquito para que veáis por dónde podemos llegar a empezar, pero desde el punto de vista tecnológico, os podría decir muchos, hay muchos mecanismos de defensa y yo creo que muchos de vosotros ya los conocéis, están los firewalls. Pues un firewall al final, como su propio nombre indica, es un muro en el que yo te digo lo que puede entrar y no puede llegar a entrar. Errores que podemos llegar a encontrar aquí, pues firewalls no actualizados, software no actualizado, reglas, que al final son reglas que lo que yo digo al firewall, lo que puede entrar y lo que no puede entrar, no actualizadas o erróneas, que lo que hace es que pierde utilidad en lo que es el sistema de protección. Sistemas IDS y IPS, al final es detección, prevención de accesos no permitidos en la red, monitorización constante. Otra empresa de método de defensa, Honeypot, que al final es, oye, y me creo un servidor que de punto de vista externo es muy atractivo para que los atacantes vayan, de ahí su nombre, vayan ahí, es decir, como el oso de miel vaya ahí y me evite los servidores que no tienen información, para mí no es válido, y me evite los servidores más críticos. Hay herramientas SIEM, es decir, de correlación de eventos de seguridad. Yo gestiono todos los eventos de seguridad, todo lo que está ocurriendo de seguridad desde el punto de vista de memorización. Y, por supuesto, lo que más conoceréis todos, que es anti-malware, es decir, sistema de detección de malware informático. Estos son sistemas, algunos de los sistemas de defensa tecnológicos que tenemos las organizaciones. Pero yo siempre digo que hay que combinar los tres. Es decir, no solamente la parte tecnológica, sino también la parte organizativa y la parte funcional. Y luego lo vamos a ver. Es decir, ¿dónde tengo la información? No solamente ponerme un firewall y pensar que con eso ya estoy protegido. Sí, es un primer paso, pero no es el único. Y como digo, y ahora vais a ver ejemplos donde han entrado en grandes corporaciones. Por lo tanto, estos sistemas seguro que los tenían. Entonces, ¿cómo han entrado? Ha fallado por la parte más organizativa. Sí, Jorge, cuando quieras. Por ejemplo, para poneros un ejemplo, desde el punto de vista en el año 2022, pues sí ocurrieron, en concreto en el 2022, un alto nivel de exposición a la información. Es decir, hay unos grandes riesgos de ataque. Sobre todo, lo que se dio en el 2022 fue el secuestro de conversaciones de email. Eso se ha intensificado muchísimo. Y como digo, lo que os he comentado antes del ataque del gran hospital de aquí de España, posiblemente fue a través dicen que fue a través de un email, pinchar un link de una persona. Y esto ha tenido un impacto, si os pensáis que esto no tiene impacto, pues en un día ha habido que anular, y os pongo para que trasladéis a vuestras empresas, algo que podía haber subsanado. Ha habido que anular 4.000 citas y enviar a pacientes a otros hospitales de forma oncológico, de forma urgente. Las enfermeras y médicos estaban apuntando en papel. ¿Por qué? Porque toda la información estaba secuestrada en un ransomware. Entonces, se está hablando de que sí, posiblemente sea un link que pinchó una persona. Fijaros el nivel tan absurdo. Bueno, ¿qué es lo que queremos decir? Es que desde el punto de vista del 2022, los ataques se están incrementando. Si queréis os doy un dato. Solamente en una de las regiones de España, es decir, la Generalitat, lo tenía aquí apuntado, pues hay cerca de 3.000 millones de ataques anuales a la Generalitat, a toda la Generalitat. De estos, 2.000 se pueden transformar o se transforman en incidencias de seguridad. Por lo tanto, no pensemos que no estamos atacados. Y ahí os he puesto un informe de IBM donde dice que en América Latina, de los países más atacados fueron Brasil, seguido de Colombia, México, Perú y Chile. Por lo tanto, no lo constatamos hasta que nos ha ocurrido, pero existe. Y sí podemos asegurar que al final Colombia, y lo ponemos ahí, los ataques cibernéticos a Colombia están aumentando. Porque al final las empresas colombianas se están digitalizando a pasos agigantados, cada vez tienen más información y, como bien ha dicho Johnson, pues al final tenemos la información fuera de nuestra organización, la tenemos en la nube, que al final es un proveedor. Yo siempre digo que la nube parece que es algo etéreo, que está ahí, no sabemos, no, es un proveedor que nos gestiona la información, pero cada vez tenemos teléfonos smartphone, tenemos tabletas, tenemos la información y los accesos más dispersos. Y el informe que te dice, las conclusiones que saca el informe de IBM es que en Colombia está aumentando. Están aumentando porque, lógicamente, cuanto más digital es tu infraestructura, más posibilidades tienes. Pero es que el mundo avanza hacia la digitalización y la tecnología. Por lo tanto, no es una razón no digitalizarse. ¿Vale? Y ahí lo pone una de las conclusiones del informe, que Colombia se ha convertido en un país atractivo para los ciberataques. Para mí es positivo, significa que vamos o vais en el buen camino desde el punto de vista de tecnología, ¿vale? Porque hay empresas que tienen un gran volumen de usuarios, un gran volumen de información
y justamente es hacia lo que van, hacia los volúmenes de información y hacia la información sensible, que vale mucho. Si vosotros pensáis y pensáis 5 minutos, decir, oye, si toda la información que tengo en la empresa no la tuviese y me pidiesen un importe en euros o en dólares, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Esa es la pregunta, porque eso está ocurriendo hoy del día y eso ha ocurrido a las grandes empresas, a todas las grandes empresas, ¿vale? Por lo tanto, cuidar nuestra información y cuidar los datos es algo para nosotros es vital, ¿vale? Sí, Jorge, cuando quieras. Os he puesto algunos ejemplos, sin querer profundizar mucho, pero para que veáis lo que está ocurriendo durante el 2022. Por supuesto, ha habido una guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí ha habido, lógicamente, millones de ataques dirigidos fundamentalmente ¿a qué? A servicios esenciales, infraestructuras críticas, pero no solo de ambos países, sino que las infraestructuras críticas de Europa se han visto también atacadas y muchas veces comprometidas, de sectores energéticos, a través de, por ejemplo, hay gusanos, como tipo Kuiper, que son gusanos, que al final el objetivo de un gusano es destruir información, muchas veces secuestrar o borrar información. Entonces, este ataque ha sido y es constante. Por eso veis que las infraestructuras críticas, incluso normativamente, de punto de vista legal, tienen determinada normativa que les hace que la ciberseguridad y la seguridad estén, digamos, en uno de los puntos o uno de los polos principales de su estrategia, ¿vale? También os he puesto otro ejemplo, Grupo Lapsus, hay 1000 grupos. El grupo Lapsus, por ejemplo, pues atacó a grandes corporaciones como Samsung, Microsoft, ¿y esto qué consiguió? Pues fijaros que consiguió el código fuente de muchos desarrollos. ¿Y esto qué sucede? Pues que imaginaros que Samsung está desarrollando un sistema operativo y el código fuente se les roba. Entonces es un problema desde el punto de vista de desarrollo de aplicaciones. Las pérdidas pueden ser brutales, ¿vale? Y como pongo, la mayoría de estos casos, el acceso no fue vulnerando un firewall. El acceso fue utilizando ingeniería social para engañar a determinados empleados y que pudiesen ejecutar algo para poder entrar en los sistemas. Si una persona entra en un servidor de un hacker o una persona no con buenas intenciones entra en un servidor de la empresa, el problema está en que con poco conocimiento puede acceder a bases de datos de la compañía. Lo que tiene es la puerta de entrada, para que me entendáis, ¿vale? También hubo un ataque a una red de blockchain, Chernobyl, no sé si la suena o no, donde robaron más de 620 millones de euros. ¿Cómo entraron? Otro ejemplo, a través de una oferta de LinkedIn. Engañaron y hicieron que ejecutase un programa la persona que recibió determinada comunicación a través de LinkedIn, ¿vale? Como veis, no estamos hablando de grandes conocimientos, no, estamos hablando de que generan determinadas armas, entre comillas, software, para poder entrar y buscan la puerta por la que poder entrar. Pues aquí entraron a través de ofertas de empleo, ¿vale? Y, por supuesto, organismos públicos en América Latina. Fueron constantes durante todo el año 2002. Ahí os he puesto un ejemplo. Estamos hablando de Argentina. En Costa Rica, como sabéis, hubo incluso situaciones de alarma, porque fueron atacados cerca de 27 organismos públicos. Pero también en Chile, el Poder Judicial y Consumo. Es decir, los organismos públicos son objetivo en América Latina y en Europa de constantes ataques, ¿vale? Para buscar información y para comprometer lo que es la información. Esto a modo de ejemplo para que veáis que son diferentes objetivos. No es lo mismo la guerra Rusia de Ucrania, lógicamente, porque su objetivo es destruir la información para comprometer las infraestructuras críticas, que robar 620 millones de euros, que comprometer el código fuente. Todos sabemos que si yo tengo un código fuente, ¿para qué lo quiero? O es espionaje industrial, o lógicamente voy a pedir rescate por ese código fuente a cualquiera de las grandes corporaciones, ¿vale? Sí, Jorge, cuando quieras. Factores claves que determinan, eso he puesto un poco el valor en Colombia. El valor en Colombia va a incrementarse. Como digo, yo creo que es buena señal porque significa que todas las empresas, al igual que España, al igual que otros países, estamos avanzando hacia la tecnología y eso es bueno. Pues se prevé un aumento de un 15%, ¿vale? Impulsado, lo he puesto ahí principalmente por la transformación digital. Estamos hablando ya hasta de inteligencia artificial. Por lo tanto, nuestros sistemas, olvidémonos ya de tener todo bajo llave en un servidor, en una sala de nuestra organización. Eso no va a ser así. Nuestra información va a estar dispersa y va a estar fuera de nuestra organización. Lo que tenemos es protegerla en todos los sentidos, saber dónde tenemos la información, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son los factores claves
para mí, que determinan lo que es el futuro del mercado colombiano de ciberseguridad y del mercado de seguridad en general, por la adopción de la digitalización para entornos de trabajo, es decir, la securitización de los entornos de trabajo. No se puede llegar a prohibir que se gestione con determinados dispositivos la información. Se tiene que identificar qué información es crítica y qué información es confidencial y proteger o establecer medidas de seguridad, ¿vale? Integración de nuevas tecnologías y activos electrónicos. Eso, lo que yo veo, lo que algunos informes hablan como una amenaza, yo lo veo como una oportunidad. Es decir, es una amenaza desde el punto de vista interno, por lo general, oye, pues estoy expuesto, pero lógicamente, si yo, cuanta más riesgo, y aunque parezca una contradicción, más riesgo de ciberseguridad tengo, significa que estoy más avanzado desde el punto de vista tecnológico. Por lo tanto, voy a poder competir en el mercado. Y esto es importante. Si yo no tengo una web, lógicamente no voy a poder tener un ataque de continuidad de negocio o de negación de servicio. Por supuesto que no lo voy a poder tener, pero no tengo una web. Y por lo tanto no voy a vender en el mercado. ¿Vale? Entonces, esto al final son los dos retos, pero son más que factores clave o retos o inconvenientes o riesgos, yo lo veo como oportunidades. Por lo tanto, luego veremos un poquito más el tema de cómo podemos llegar a enfocarlos. Sí, Jorge, por favor. No quería parar, y esto sí quería comentarlo, porque hablamos de grandes empresas, de ataques, de Microsoft, de T-Mobile. No. Hay estudios, aquí como veis, Kaspersky ha dado más o menos a nivel internacional. A nivel mundial, pues los ataques, las pérdidas que podemos llegar a tener son 600.000 millones de dólares, 0%, para que veáis, el 0% de 8 del PIB global. A nivel bajando, esto es a nivel global, pero el coste medio es unos 35.000 euros. Pero he querido bajar un poquito y en el mercado de España, INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, dice que el coste medio por ciberataque rondó los 75.000 euros. Pero quizás lo importante no es esto. Lo importante es que el estudio lo que te dice es que aquí habla del 60% de las empresas desaparecen los 6 meses siguientes al incidente. Y hablamos de empresas medianas y empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque no pueden soportar este coste. Y este coste puede ser de disponibilidad de servicios. Yo no he podido tener mis servicios 5 días tumbados, no he podido vender. Puede ser que le secuestren la información a empresas medianas y le pidan un rescate. Puede ser temas reputacionales. O sea, lo que viene a decir es que no solamente es un problema de las grandes, sino que al final las empresas medianas y las empresas pequeñas debemos hacer algo para evitar lo que son cualquier tipo de vulneración o incidente de seguridad, porque puede impactar en nuestros sistemas o en nuestro sistema o nuestro sistema financiero. Y eso puede llegar a ser un problema. Por lo tanto, ya no hablamos de la ciberseguridad como un coste, sino como una inversión que me va a evitar unas pérdidas. ¿Vale? Sí, Jorge, cuando quieras. Y después de esto, de esta pequeña introducción, para presentar el tema de ciberseguridad, que yo lo que he intentado ver es que penséis que no es algo ajeno, no es algo de las grandes corporaciones, no es algo que no se puede llegar a emprender e implantar. Al final, ¿cómo gestionamos estos riesgos? Pues yo creo que hay estos 5 puntos fundamentales, que es la identificación de los riesgos. O sea, es fundamental lo que estamos comentando. No hay opción para no ser tecnológicos. Esa opción no existe. Por lo tanto, identifiquemos dónde están los flujos de información, qué procesos tenemos, es decir, quién tiene mi información, dónde está albergada. Y ahí lo veis, documentar los flujos de información. Es fundamental para proteger. Yo no puedo proteger nada si no sé cuál es el flujo de información. No sé cuál es y no puedo identificar los sistemas. Bueno, le contraté a un proveedor, pero es que casi me sé el nombre, pero no sé dónde están las cosas. No tengo un contrato que me asegure absolutamente nada de responsabilidad por parte del proveedor. Eso hay que mirarlo. Tengo que saber qué información tengo, cuáles son las condiciones. Si el proveedor tiene sistemas anti-intrusión, tengo que tener, lógicamente, todo bien securizado, ¿vale? Por lo tanto, es fundamental, ya lo pongo, identificar los procesos y los activos críticos de la compañía. Antes se comentaba, pues hay servidores que son con información confidencial y otros no. A lo mejor no hay que proteger todo exactamente igual, pero lo que es confidencial tendremos que darle un grado alto de seguridad, ¿vale? Y establecer políticas de seguridad, políticas de ciberseguridad, que detallen los roles y las responsabilidades y lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Eso es fundamental, que nadie somos, o la mayoría de las empresas no son tecnológicas los empleados que las forman. Por lo tanto, tenemos que decirle lo que tienen que hacer si le ocurre algo. Porque si no, y de buena fe, van a abrir un archivo zip y van a ejecutar, porque como digo, los ataques son muy perfectos, o tiran a la perfección. Y por supuesto, proteger. No nos olvidemos que hay que proteger los accesos, proteger las vulnerabilidades. Es importante tener actualizado
todo el software y todo el hardware que tenemos en la organización. Muchos ataques entran por la no actualización, por fallos de no actualizaciones de seguridad de los sistemas. Proteger los dispositivos de forma segura. Muchas veces tenemos smartphone donde no hemos hecho auditorías, no tiene ni patrón. Por tanto, yo cojo ese smartphone y puedo acceder directamente al correo y a través del correo de diferentes aplicaciones corporativas. Proteger los datos sensibles, es decir, es lo que más valoro yo de mi empresa, pues es lo que más voy a consumir tiempo en proteger esos datos, ¿vale? Y importante, realizar respaldos periódicos, es decir, backups. En caso de que pierda información, ¿puedo llegar a recuperarla? ¿Qué información puedo llegar a perder? Eso es lo que configura muchas veces el plan de continuidad de negocio. Detectar es fundamental, y antes hablamos de IDS y IPS, es decir, probar y actualizar procesos de detección, capacitar al personal. Enseñarle cómo tiene que actuar desde el punto de vista de seguridad y disponibilidad en caso de que los sistemas estén caídos, ¿vale? Pero sobre todo desde el punto de vista de seguridad de la información. Y comunicar rápidamente si hay un evento de seguridad. Oye, no esperemos, oye, pues si me he equivocado y he aceptado y he apretado un link, comunicarlo en el minuto 1, no esperar al día siguiente o callarme, no vaya a ser que me pase algo. Eso es fundamental, concienciar a la personal, ¿vale? Y desarrollar planes de respuesta. Es decir, si mañana me ocurre algo, porque puede que nos ocurra a alguno de nosotros, saber qué es lo que tenemos que hacer desde el minuto 1. Y no olvidemos que cuando hay una incidencia o una crisis, pensamos menos. Estamos más estresados. Por lo tanto, tenemos que tenerlo todo muy bien documentado y muy bien organizado, ¿vale? E importante, si tenemos ataque, tenemos algo que nos ocurre en la organización, tener capacidad para recuperarnos, es decir, hacer planes de contingencia. Vale, me han tumbado este servidor, pero en 3 horas estoy funcionando en otro sitio. Por lo tanto, el impacto es mínimo. ¿Vale? Comunicar y probar sobre todo los planes de recuperación. No lo hagamos y lo dejemos en un cajón, sino probarlos de manera continua. Sí, Jorge. Bueno, aquí os he querido poner una slide para que tengáis lo que nosotros, cuando hacemos un mapa de riesgos de seguridad, no solamente hablamos de la parte tecnológica, sino establecemos y trazamos lo que son riesgos estratégicos, riesgos financieros, operacionales y riesgos de cumplimiento. Todo esto es lo que me hace dotar a las empresas de una capa de ciberseguridad importante. Por lo tanto, no nos limitemos solamente a los riesgos operacionales, a los riesgos tecnológicos, sino también qué tenemos que cumplir. Muchas veces el incumplimiento de una normativa tecnológica o que me vulneren o me roben información, puede ser un impacto desde el punto de vista de la organización, pero estaré incumpliendo determinada legislación y con las sanciones correspondientes. Por lo tanto, tenemos que tenerlo también en cuenta a la hora de realizar los riesgos corporativos. Sí, Jorge, cuando quieras. Vale. Y dentro de los ciberriesgos corporativos, pues por supuesto, bajando de lo que es el mapa de riesgos, tendremos riesgos tecnológicos, riesgos en general, riesgos de seguridad de la información automatizada y no automatizada. No, nos estamos olvidando que cada vez menos, pero también hay seguridad sobre papel, aunque ya cada vez más las empresas tienen menos, pero no olvidemos que no todo está en los sistemas de información. La seguridad también hay seguridad física. Y riesgos en continuidad de negocio y resiliencia, es decir, es fundamental la continuidad de negocio. Y hoy en día he visto que muchos de los ataques que se dan afectan la continuidad de los servicios. Yo no puedo continuar o porque me han tumbado el servidor o porque me han secuestrado la información. Y me piden un rescate. Si la información la tengo respaldada en otro sitio, podré seguir trabajando. Habré perdido un día de trabajo, pero puedo seguir trabajando. Si no tengo ese plan de continuidad de negocio, no puedo seguir trabajando. Sí, Jorge, cuando quieras, gracias. Por supuesto, es importante la asignación de roles. Y aquí, bueno, voy a pasar un poco más rápido. Por supuesto, cada persona tiene que saber y dependiendo de la organización, el tamaño de la organización y a qué nos dediquemos, pues habrá que hacer un análisis para saber quién es el responsable de qué. ¿Quién es el responsable de supervisar? ¿Es necesario nombrar un responsable de IT y un responsable de seguridad independiente? ¿Se puede gestionar? ¿Va a haber un responsable de buenas prácticas internacionales como la ISO 27000? Los datos personales, hay un responsable de determinada información personal, datos personales o datos sensibles. Eso es lo que tenemos que ver un poquito en la organización para que los roles y la responsabilidad de cada uno, lógicamente, estén bien definidas para evitar determinados errores internos que se están cometiendo. Jorge, cuando quieras. Y un poco los ámbitos que antes comentaba, lo que son procesos desde el punto de vista de seguridad, ¿qué podemos analizar? Pues por supuesto desde el punto de vista de organización interna, es decir, cómo hacemos el seguimiento de la seguridad, si hay un comité, hay un responsable, qué indicadores tenemos, la seguridad física, es fundamental. Cuando hablamos de ciberseguridad nos olvidamos muchas veces de la seguridad física, de los accesos físicos y la seguridad lógica,
Gestión de vulnerabilidades, lo que he dicho, las vulnerabilidades muchas veces vienen por la no actualización de los sistemas obsoletos que ya no tienen soporte ni del fabricante, protección contra el software malicioso, gestión de redes, gestión del cambio, backup y continuidad de negocio. Como veis, lo hemos intentado unir, es decir, continuidad. El backup puede garantizar la continuidad del negocio. Las operaciones, es decir, la seguridad en redes, los accesos remotos, que tenga seguridad cuando me conecto a determinada información. Gestión de servicios con el proveedor, no nos fiemos de los proveedores, es decir, yo he contratado con la nube, pero vamos a ver qué condiciones me da, dónde está el servidor, qué responsabilidad tiene en caso de que me vulneren mi confidencialidad y, por supuesto, el cumplimiento normativo, hay que tenerlo en cuenta. Incumplo leyes, si mañana me ocurre un incidente, ¿me van a sancionar o no? Porque si me mete una sanción importante, hay sanciones que pueden llegar a lo que es la paralización de determinadas actividades de la compañía. Sí, Jorge. Gracias. Por lo tanto, y siendo un poquito breve, quizás hablamos de lo que es el principio de la sesión, hablamos de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Si os dais cuenta, todos los ataques que hemos estado hablando y todos los procesos van encaminados a proteger con determinados controles específicos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pero no estamos hablando de que la ciberseguridad es algo ajeno y solamente son de grandes corporaciones. Puedo decir que las grandes corporaciones sufren estos ataques, pero tienen sistemas ya de seguridad también implantados. Pero hablamos de pequeña empresa, hablamos de mediana empresa, donde los atacantes se han dado cuenta de que los sistemas de seguridad están por desarrollar y, por lo tanto, pues son target de sus ataques. Y poco a poco lo iréis viendo más como la mediana empresa está, y va a ser, lo que pasa es que no sale tanto en prensa, pero está siendo objeto de estos ataques. Y, por lo tanto, de accesos no autorizados a los sistemas. El problema, y ahora se da mucho, y un último apunte, es que todos los ataques que estamos viendo en el 2023, el software fue generado en el 2022, y en el 2022 el software fue generado en el 2021. ¿Qué significa esto? Pues que no nos estamos actualizando ante el software malicioso. Por lo tanto, incluso con software generado un año atrás, está siendo fructífero. Por lo tanto, debemos actualizarnos desde el punto de vista para evitar los accesos no apropiados o fraudulentos a los recursos de IT, ¿vale? Internos, recursos internos y recursos externos. Sí, Jorge, por favor. Y bueno, los principales, a modo de ejemplo, riesgo corporativo, pues ciberataque, interrupción de las operaciones, robo de datos o dinero, ahí tenéis todos los ataques que han ocurrido, pérdida de confidencialidad, mucha información, si tú no me das lo que te pido, la voy a colgar en redes sociales, o acceso a las informaciones a través de vulnerabilidades. No tienes tienes sistemas que ya no están ni soportados por el fabricante. Por lo tanto, las vulnerabilidades, tienes bastantes vulnerabilidades para que yo pueda entrar a sus sistemas. Y, por supuesto, uno que es el más conocido, que es el robo de la identidad personal, es decir, suplantación de identidad. Eso está muy enfocado a recursos internos de las organizaciones donde no tienen la formación o la capacitación adecuada. ¿Vale? Sí, Jorge. Sí. Y esto, Johnson. Bueno, muchas gracias, José, por toda esta explicación tan interesante. En los 2 minutos que nos quedan de webinar, simplemente para contarles que en Mazars, pues tenemos a nivel global, y a nivel Latinoamérica y a nivel Colombia, nuestro grupo de profesionales, de consultores en servicios de tecnología y en general en servicios de seguridad. Podemos aportar conocimiento, experiencia, especialidad en diferentes áreas de necesidades que tienen las empresas para estos temas como gobierno de la seguridad. También fuera de los temas de ciberseguridad, colaboramos con metodologías, digamos, globales para implementación de planes de continuidad, para dar cumplimiento a los requerimientos que en algunos sectores de nuestro país se requieren para temas de tecnología de información, como lo mencionaba José. Hay temas de cumplimiento mandatorios que, dependiendo del sector donde estemos, son más exigentes que otros, y seguramente van a continuar estos temas de cumplimiento incrementándose a la par, como se está haciendo en países más desarrollados en estos temas, como son los países europeos y Norteamérica. Siguiente, por favor, Jorge.
Y pues a la par con esto también trabajamos temas de control y seguridad de TI, riesgos de asesorías relacionadas con riesgos de tecnología, con reportes independientes bajo normas internacionales como es la ISAE 3402, para aquellas organizaciones que necesitan reportarle a terceros que cuentan con un adecuado ambiente de control sobre sus servicios que prestan a sus clientes, en este caso servicios de tecnología. Tenemos también servicios relacionados con análisis de datos, todo lo que tiene que ver con Data Analytics y Business Intelligence. Entonces, quedamos a disposición de ustedes para lo que se requiera. Si tienen alguna pregunta particular, la pueden hacer por el chat y se las estaremos devolviendo posteriormente a sus correos. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Jorge, ¿tenemos algo más? De igual manera, si alguien tiene alguna pregunta en este momento, la puede dejar por favor en el chat y con gusto ya la contestamos. Tenemos unos 2 minuticos. Perfecto. Bueno, igualmente si en este momento ya por cuestiones de tiempo o por alguna otra razón no resultan preguntas y resultaran más adelante, aquí están nuestros datos de contacto donde nos pueden escribir y podemos ponernos en contacto con ustedes para ampliar cualquiera de estos temas. Como les mencionó Jorge al comienzo del webinar, luego se les estará enviando a ustedes el link para que puedan tener la copia del video de este webinar, y si quieren compartirlo con alguien más en sus organizaciones o en su entorno, bien puedan hacerlo. Listo. No Muchas tenemos gracias. preguntas. Entonces, muchísimas gracias, Johnson y José, por toda la información, por acompañarnos. Como dice Johnson, aquí dejamos nuestros datos e información sobre Mazars Colombia y Mazars en España, nuestros socio y director con su respectivo correo, y para que nos sigan en redes sociales, estén pendientes de nuestros futuros eventos. Y nada, muchas gracias a todos. Esperamos que tengan un excelente día. Mil gracias. Bueno, feliz día para todos. Muchas gracias, encantado.